Let's go to the word which is found in the book of Galatians, Vamos a ir a la palabra en el libro de Gálatas, chapter 2. capítulo número 2. And we'll be reading verse number 20. Y vamos a leer el verso número 20. We worship you, Jesus. Aleluya. Galatians chapter 2, verse 20. Gálatas capítulo 2, verso número 20. Amen. The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the Church of Christ shouts, Amen. Amen. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. In the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que ella es vida, nuestras almas. Señor, usa a tu siervo en esta mañana. Que todo lo que tú has puesto en su corazón sea depositado sobre cada oidor en esta casa. Señor, úsalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. You may be seated. Amén. Pueden sentarse. There are moments when words form more than a simple sentence. Hay momentos cuando palabras forman más que una simple declaración. Moments when a phrase Momentos que una frase drops into your spirit with such force entra en tu espíritu con tan fuerza that it does not merely end a conversation. que no solo termina una conversación, It begins a confrontation. sino que comienza una confrontación. It confronts the flesh. Confronta la carne, It confronts the ego. confronta el ego, It confronts the secret throne that we have built confronta los tronos secretos que hemos edificado in the center of our own hearts. en el centro de nuestros corazones. And sometimes the Lord will take a small exchange of words Y a veces Dios toma un intercambio pequeño de palabras and turns it into a mirror. y lo convierte en un espejo. Sometimes the Lord will let one brief moment A veces Dios permite que un momento breve uncover a deeper truth. demuestren una verdad más profunda. A few months back, Unos meses atrás I was in a dialogue with my son estaba en un diálogo con mi hijo through text messages. por medio de mensajes de texto. And as a father, Y como padre I have always tried siempre he tratado to provide correction proveer corrección and guidance to my children. y guianza a mis hijos. I have tried to speak direction, He hablado dirección, wisdom, sabiduría, restraint, restraint and truth into their lives. y verdad en su vida. And that has been especially true with my son. Y esto ha sido verdad con mi hijo, Because for whatever reason, porque por cualquier razón it has often seemed easier with my daughters. se ha sentido más fácil con mis hijas. But I've always believed it's a boy thing. Pero creo que es algo de niño, Because boys porque los niños often carry an early instinct for control. llevan un instinto desde edad temprana para tener control. We want to figure it out ourselves. Queremos pues averiguar las cosas solo. We want to take the wheel early. Queremos tomar riendos temprano. We want to prove strength Queremos probar fuerza before having learned surrender. antes de haber aprendido rendimiento. We want to be trusted Queremos que confíen en nosotros before we have been tested. antes de ser probados. And as we get older, Y mientras vamos avanzando en edad, that instinct does not always disappear. este instinto no siempre se desaparece. If it is not crucified, Si no es crucificado, it matures into self-will. se madura en una voluntad propia. It grows up into pride. Se pues desarrolla en orgullo It hardens y se hace más duro into the dangerous confidence that says, y se convierte en una confianza que dice, I know what I'm doing. yo sé lo que estoy haciendo. And as our conversation between my son and I unfolded, Y mientras se desarrollaba la conversación entre mi hijo y yo, I could feel that spirit rising. sentía ese espíritu levantándose, And not just in him, no solo en él, but in the atmosphere of that moment. sino en el ambiente de ese momento. A subtle resistance, Una resistencia, a quiet pushback un empuje atrás
pequeño, that familiar persuasion esa persuasión familiar of human nature that says, de la naturaleza humana que dice, I hear you, te oigo, but I have my own mind. pero tengo mi propia mente. I will do this my way. Lo haré de mi manera. And instead of arguing harder, Y en vez de argumentar más fuerte, instead of sending paragraph after paragraph, en vez de mandar muchos mensajes of which Jacob could testify that I tend to do, right? que él puede testificar que lo hago, Instead of trying to win that moment with force, en vez de tratar de ganar ese momento con fuerza, I sent a short message, mandé un mensaje corto, just 4 words. 4 palabras. Yahweh, not my way. La manera de Jehová, no la mía. And the conversation ended, Y la conversación terminó, but the spirit did not. pero el espíritu no. Because while I believe those words spoke to my son, Porque mientras yo creo que esas palabras le hablaron a mis hijos, they spoke to me. me hablaron a mí. They came back to me like an echo from heaven. Volvieron a mí como un eco desde el cielo. Those words circled my own soul. Esas palabras rodearon mi alma. They stood at the doorstep of my heart, Se pararon en la puerta de mi corazón. and it asked me the same question. Y me hizo a mí la misma pregunta. Will it be Yahweh, ¿Será Jehová or will it be your way? o tu manera? Will it be my will ¿Será mi or voluntad your preference? o tu preferencia? Will it be my voice ¿Será mi voz or your impulse? o tus impulsos? Will it be my kingdom ¿Será mi reino or your control? o tu control? And that is where Galatians chapter 2 verse 20 Y aquí es donde Gálatas capítulo 2 verso 20 confronts each and every one of us. confronta a cada uno de nosotros. The root of the gospel La raíz del evangelio is not only that Christ died for us, no es solo que Cristo murió por but nosotros, we must also be crucified with him. sino que también nosotros necesitamos ser crucificados con él. We love the first part Amamos la primera parte because it comforts us. porque nos consuela, But we resist the second part pero resistimos la segunda parte because it costs us. porque cuesta. We rejoice Nos regocijamos that he shed his blood que él derramó su sangre to redeem us. para redimirnos, But we tremble pero temblamos when that redemption cuando esa redención begins to invade our habits, comienza a invadir nuestros hábitos, our tempers, nuestros temperamentos, our appetites, nuestros apetitos, our ambitions, nuestras ambiciones and our need to control outcomes. y nuestra necesidad de controlar los resultados. We find peace in knowing Encontramos paz en saber that Jesus offered himself as a sacrificial lamb. que Jesús se ofreció como cordero sacrificial, But we struggle with the idea pero luchamos con la idea of having to present de ourselves tener que presentarnos as a living sacrifice. como sacrificios vivos. Yet the cross does not only forgive sin, Pero la cruz no solo perdona pecados, it judges the flesh. sino que juzga la carne. The cross not only pardons our past, La cruz no solamente perdona nuestro pasado, it breaks the authority of the old man. sino que rompe la autoridad del viejo hombre. The book of Romans chapter 6 verse 6 En el libro de Romanos capítulo 6 verso 6 says, knowing this, that our old man was crucified with him, and that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Romanos 6:6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. This verse does not tell us Este verso no nos dice that our old man is rehabilitated. que el viejo hombre es rehabilitado, It says it is crucified. sino que es crucificado. Flesh does not become holy through negotiation. La carne no se convierte santa por medio de negociaciones. Our flesh must be crucified. Nuestra carne tiene que ser crucificada. Jesus said this in Luke chapter 9 verse 23. En Lucas 9:23 Jesús dijo estas palabras: If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. It doesn't say on special occasions. No dice en ocasiones especiales. It doesn't say on Sunday service dedicated to moms. No dice que es el domingo, el servicio domingo dedicado a las madres. It doesn't say every Sunday No dice service. cada servicio de domingo. It doesn't say when conviction feels heavy. No dice cuando la convicción es pesada. Jesus said that in order to follow him, Jesús dijo que para seguirle a él we must deny ourselves tenemos que and negarnos, take up our cross tomar nuestra cruz daily. cada día.
The fact of the matter is El caso del hecho es that there is no discipleship without denial of self. que no hay discipulado sin negación. There is no following without forsaking. No hay seguimiento sin rendirnos. There is no crown without a cross. No hay corona sin una cruz. The age that we live in En la edad, en este tiempo que vivimos, doesn't like this language, no le gusta este lenguaje. even within the church. Aún adentro de la iglesia. This generation celebrates self-expression, La generación de hoy celebra la expresión propia, self-exaltation, la exaltación propia, self-definition, la definición propia, self-protection, la protección propia, self-trust. la confianza propia. And I speak of this because I've fallen into that trap. Y hablo de esto porque yo he caído en esa trampa. But the kingdom of God Pero el reino de does Dios not start with self. no comienza con el propio, It starts with surrender. comienza con rendimiento. The Lord doesn't ask me how I would like to arrange my reality. El Señor no me pregunta a mí cómo me gustaría arreglar mi realidad. The heavens announce a king. Los cielos anuncian un rey. And when there is a king, Y cuando hay un rey, my opinions are not sovereign. mis opiniones no son soberanas. Where there is a throne above me, Donde hay un trono encima de mí, my feelings aren't final. mis sentimientos no son el final. Where there is a word from heaven, Cuando hay una palabra del cielo, my instincts do not get the last say. mis instintos no tienen la última palabra. And this is real conflict Esto es un conflicto real in many of our lives. en muchas de nuestras vidas. It's not always an attack from the enemy. No siempre es un ataque del enemigo. It's not always demons in a dark corner. No siempre es demonios en una esquina oscura. It's not always external opposition. No siempre es una oposición externa. Sometimes the real conflict is found within us. Muchas veces el conflicto real está dentro de nosotros. Sometimes my actions get in the way Muchas veces mis acciones se ponen en el instead camino of allowing the Lord to stand before me. en vez de dejar que el Señor esté delante de mí. My way demands a rapid response. Mi manera demanda una respuesta rápida, But sometimes the Lord wants me to wait on Him. pero a veces Dios quiere que yo espere en Él. My way wants comfort. Mi manera quiere comodidad, But sometimes the Lord is expecting consecration. pero muchas veces Dios lo que está esperando es consagración. My way wants recognition. Mi manera quiere reconocimiento, Yet the Lord wants me to abide in the secret place of the Most High. pero el Señor quiere que yo habite en el lugar secreto del Dios Altísimo. My way wants revenge. Mi manera quiere But Yahweh commands forgiveness. pero Jehová quiere perdón. My way wants control. Mi manera quiere control. And while we can go on and on Y mientras podemos seguir with my way versus Yahweh, contra mi manera y la manera de Jehová, Proverbs chapter 14 verse 12 puts it clearly Proverbios 14:12 lo dice claramente and eloquently, y elocuentemente, where it says there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. donde dice Proverbios 14 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Notice the danger. Note el peligro. The verse does not say that our way looks evil. El verso no dice que nuestra manera se ve mal, It says it seems right. dice que parece derecho. That is the seduction, Ahí es donde está la seducción. la seducción. That is the deception. Ahí es donde está la decepción. Because my way often feels good. Porque mi manera muchas veces se siente bien. My way often feels reasonable. Mi manera pues se siente razonable. My way feels justified. Mi manera se siente justificada. My way feels intelligent. Mi manera se siente inteligente. My way feels strong. Mi manera se siente fuerte. My way feels deserved. Mi manera se siente merecida. But if it is outside of the will of Yahweh, Pero si está fuera de la voluntad de Jehová, it will lead to some place deadly. nos va a llevar a un camino de muerte. A person can feel right and still be ruined. Uno se puede sentir bien, pero todavía ser arruinado. Someone can feel certain Alguien se puede sentir seguro and still be deceived. y todavía ser engañado. I can deeply be committed to a path Yo puedo estar comprometido a un camino and still be marching away from the Lord. y todavía estar alejándome del Señor. That is why the flesh is so Por dangerous. eso es que la carne es tan peligrosa. The flesh is good at relying on logic. La carne pues
depende de lo que es lógica, while resisting lordship. mientras resiste señorío, It can wear the clothes of maturity se viste de madurez, while remaining uncrucified. mientras permanece sin ser crucificado. It can speak with confidence Habla con confianza, without dependence on the Lord. sin una dependencia del Señor. Peter loved Jesus, Pedro amaba a Jesús, but when Jesus predicted his death on the cross, pero cuando Jesús había profetizado su muerte en la cruz, the love that Peter had for Jesus el amor que Pedro tenía para Jesús drove him to resist the will of God. lo llevó a resistir la voluntad de Dios. And the Bible narrates that Peter pulled Jesus aside. La Biblia dice que Jesús él lleva a Pedro a un lado And Peter began to rebuke Jesus. y él comienza a reprender a Jesús. I would have loved to see that. Me gustaría haber visto esto. And out of his love, Y de su amor, Peter told Jesus that he would not be crucified. Pedro le dice a Jesús que él no iba a ser crucificado. I'd like to think that Peter must have believed Me gustaría pensar que Pedro creía that he would be able to protect Jesus from death. que podía proteger a Jesús de la muerte. But listen to what Jesus tells Peter Pero escucha lo que Jesús le dice a Pedro in the book of Matthew chapter 16 verse 23, en Mateo 16:23. where it says, he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but of the things of men." Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesus called Peter Satan. Jesús llama a Pedro Satanás. Why such a sharp rebuke? ¿Por qué una represión tan fuerte? Because anything that opposes the will of the Father, Porque lo que se opone a la voluntad del Padre, even when it's clothed in affection, aun cuando está vestida en afección, even if it presents itself as spiritual, aunque se presente como espiritual, becomes an instrument of hell. se convierte en un instrumento del infierno. That is how serious this is. Así de serio es esto. My way is not always loud. Mi manera no siempre es alto. Sometimes it's sophisticated. A veces es sofisticado. Sometimes it is polished. A veces es pulido. Sometimes it presents itself as religious. A veces se presenta religioso. Sometimes my way kneels in church. A veces mi manera se arrodilla en la iglesia It sings with tears. y canta con lágrimas. It quotes scripture Citas las escrituras and still withholds the one thing that the Lord is asking y for. todavía se aguanta de lo que Dios desea. Total surrender. Un rendimiento total. Galatians chapter 2 verse 20 Gálatas 2:20 does not leave room for a divided ownership. no deja lugar para un dueño de dos personas. Paul says, "Yet not I, but Christ lives in me." Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Not I, No yo, not my ego no mi ego enthroned entronado, while Jesus serves as a mentor. mientras Jesús sirve como mentor. Not my plans No mis planes, with Christ added as a blessing. con Cristo añadido como una Not my bendición. dreams No mi sueño, with heaven as an endorsement. como el cielo con It says, "Not I, but Christ." no yo, sino Cristo. That means when people encounter my life, Esto significa que cuando la gente tiene un encuentro con mi vida, they should find evidence ellos deben encontrar evidencia of another life operating within me, de otra vida operando en mí, another nature, otra naturaleza, another mind, otra mente, another love, otro amor, another voice in my speech. otra voz en mi hablar. I should be a reflection of Christ Debo ser un reflejo de Cristo unto others. hacia otros. The issue is not whether Christ is near us. El asunto no es si Cristo se acerca de nosotros, The issue is whether Christ is living in us, sino es que si Cristo vive en nosotros, governing us, gobernándonos, redirecting us, dirigiéndonos, interrupting us, interrumpiéndonos, overruling us.
teniendo mando sobre nosotros. Some of us want Christ as a Savior, Algunos queremos a Cristo como Salvador, but not as an indwelling Lord. pero no como un Señor que habita en nosotros. We want rescue without rule. Queremos rescate sin reglamentos. We want pardon without possession. Queremos perdón sin posesión. We want heaven when we die, Queremos el cielo cuando muramos, but we don't want the crucifixion while we live. pero no queremos la crucifixión mientras vivimos. But the gospel is not merely an escape plan. Pero el evangelio no es un simple plan de escape, It is an invasion. es una invasión. Christ not only comes to keep me out of hell, Cristo no vino solamente a que no termine en el infierno. He comes to drive hell out of me. Él vino a sacar el infierno de mí. He comes to displace the old Él patterns. vino a quitar los patrones viejos. He comes to dethrone the old ruler. Él vino a quitar al que reinaba sobre nosotros. He comes to take up residence Él viene a tomar residencia where self once reigned. donde el yo pues reinaba. And this is where many battles in family, Y aquí hay donde muchas batallas en las familias in ministry, y ministerios, in marriage, matrimonios and in calling are often fought. y en el llamado muchas veces cae. It is the battle between reaction and submission, Es la batalla entre reacción y sumisión, between impulse and obedience, entre impulso y obediencia, between personal offense and holy restraint. entre ofensa personal y un restraint. Amen. If there is one thing that I have learned about our God, Si hay algo que he aprendido de nuestro Dios, it is that He does not force us to follow Him. es que Él no nos obliga a seguirle. Notice the language Jesus used Mire el lenguaje que Jesús usó, when speaking about taking up our cross. hablando de tomar la cruz. He says, if anyone desires to come after me. Él dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, That is a language that speaks choice. es un lenguaje que pues tiene opciones. It is an invitation. Es una invitación. Now, this doesn't mean that there aren't commandments. Esto no quiere decir que no hay mandatos. Our choice to follow Him comes with requirements, Nuestra decisión de seguirle a Él tiene requisitos, but it isn't forced. pero es algo que refuerza. I started attending church in the late 80s, Comencé a atender la iglesia en los 80s. and I know I look like I'm 25. Sí, sé que parezco que tengo 25 años. And in those decades of the 80s and the Y 90s, en las décadas de 80 y los 90 I often felt that church was strict. sentía que la iglesia era algo muy estricto. But as time progressed, Pero mientras pasaba el tiempo, I appreciate the church of yesterday. aprecio la iglesia de ayer. Because while there were moments of radical ideologies, Porque mientras había momentos de ideologías the church of radicales, yesterday had respect La for the iglesia- Word of God. la iglesia de ayer tenía respeto para la palabra de Dios. And I feel that this modern church, Y siento que la iglesia moderna, modern el movement, movimiento moderno, has drifted away from that. se ha alejado de eso. Cultural influence La influencia cultural has superseded what Scripture says. ha ido por encima de las escrituras. We now see empowering words Ahora vemos palabras que empoderan, being spewed from altars, que se hablan de los altares. a focus on the type of freedom Un enfoque en el tipo de libertad that excludes biblical principles, que excluye principios bíblicos. a hyperfixation Una hiperfijación on self-care and mental health. en el cuidado propio y And I'm not salud saying mental. that is all bad, No digo que es malo, because secularly I am a social worker. porque secularmente soy un trabajador social. And part of my job includes assessing cognitive functioning. Y parte de mi trabajo es evaluación de funcionamiento cognitivo. I have to look for physical and mental declines. Tengo que buscar declinas en lo físico y en lo mental. But what I'm saying is that we've allowed philosophical ideas Pero lo que digo es que hemos permitido que ideas to take the filosóficas place of the Word of God. tomen el lugar de la palabra de Dios. We acquiesce to the use of pharmaceuticals Consentimos el uso de medicinas and repel the power of the Holy Spirit. y echamos afuera el poder del Espíritu And Santo. many may argue that it is God who gives the knowledge to Y man. muchos pues pueden decir que es Dios que ha dado la sabiduría al hombre. But I will dare say Pero me atrevo a that decir not everything that presents itself as good que no todo lo que se presenta como comes bueno from God. viene de Dios. And I could boldly say Y puedo decir confiadamente that God que Dios
will not do a work in you no hará una obra en ti that is followed by a dangerous side effect. que le sigue un efecto peligroso. He has the power to make us whole, Él tiene el poder para hacernos completos, but we yield to desperation pero nos entregamos a la desesperación because we think we deserve happiness. porque pensamos que merecemos la felicidad, We think we deserve security. pensamos que merecemos seguridad, We think we deserve wealth. pensamos que merecemos riquezas. I've thought it, Yo lo he pensado, but those things that we can acquire pero las cosas que podemos adquirir come through grace. vienen por medio de la gracia, Because what we really deserved porque lo que merecemos en verdad was wrath era ira because of our trespass and our sins. por nuestros pecados. But God, Pero Dios, in His love, en su amor, sent Jesus to take our place on the envió a cross. Jesús tomar nuestro lugar en la cruz. Yet and still, Pero aún así, we want the Lord to flex His power queremos que Dios demuestre su poder my way. de mi manera. Scripture is crowded with the wreckage of my way. Las escrituras están llenas de destrucción de mi manera. Cain brought what he wanted to bring. Caín trajo lo que él quería traer. Saul spared what God told him to destroy. Saúl pues no mató lo que Dios le envió a matar. Samson played with what was supposed to be cut off. Sansón jugó con lo que debía ser cortado. Jonah ran in the opposite direction of divine assignment. Jonás corrió a la dirección opuesta a su asignación divina. David took possession of what he wanted, David tomó posesión de lo que él quería, even though he knew it was a sin. aunque sabía que era pecado. Ananias and Sapphira Y Ananías y Zafira took it upon themselves to give what they wanted tomaron la decisión a tomar lo que ellos querían instead of relinquishing everything as the Lord commanded. en vez de dárselo a Dios como él quería. And it cost them their Y lives. le tomó y costó un precio. What these stories teach us Lo que estas historias nos enseñan is that human instinct cannot be trusted, es que el instinto humano no podemos confiar en where él, divine instruction has already spoken. donde ya la instrucción divina ha hablado. And in an age Y en un tiempo where my way takes precedence, donde mi manera toma precedente, the Lord is calling His people el Señor llama a su pueblo back to the altar of que surrender. regrese al altar de rendimiento. Let's be honest. Vamos a ser honestos. My way often hides in good things. Mi manera muchas veces se esconde en cosas buenas. It hides in family love. Se esconde en el amor familiar. It hides in career Se plans, esconde en los planes de nuestras carreras. in ministry vision, Y en la visión del ministerio. in the urge to help, Y en el sentir de querer ayudar. in the desire to protect, El deseo de proteger. in the wish to be understood. Y el deseo de ser entendido. But when those things are not surrendered, Pero cuando esas cosas no son rendidas, they can become idols with respectable names. se convierten en ídolos con nombres de respeto. And anything that is unsurrendered Y lo que no es rendido becomes a rival unto God. se convierte en un rival contra Dios. The book of Isaiah chapter 55, El libro de Isaías 55, verses 8 and 9 los versos 8 y 9, says, "For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. I am often drawn back to this verse Muchas veces pues soy atraído a estos versos every time that my way wants to step up, cada vez que mi manera quiere levantarse, because it reminds me porque me recuerda that the Lord's thoughts are higher than mine. que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. His ways are deeper. Sus caminos son más profundos. His wisdom is beyond the horizon of our natural sight. Su sabiduría va más allá que el horizonte de lo que podemos ver. And because His ways are not our Y ways, porque su camino no son nuestros caminos, there will be moments habrá momentos when obedience feels unnatural. cuando la obediencia se siente que no es natural. There will be moments Habrá momentos when the instruction of the Lord cuando la instrucción del Señor cuts across our momentum. cruza nuestro camino.
There will be moments Habrá momentos when the Lord will tell us to stand still cuando el Señor nos va a decir que nos pongamos quietos, while every nerve in our body wants to move. mientras cada nervio en nuestro cuerpo quiere moverse. There will be moments Habrá momentos when the Lord says speak, cuando el Señor dice habla, and moments when He says stay y silent. momentos cuando Él diga mantén callado. Moments when He says forgive, Momentos cuando Él diga perdón, and, perdona. and moments when He says leave it in my Y hands. momentos cuando Él diga déjalo en mis manos. Moments when He says give, Momentos cuando Él dice que des. and moments when He says you have to let go. Momentos cuando Él diga tiene que dejarlo ir. And the truth of the matter Y is la verdad del caso es that we cannot walk with Jesus que no podemos caminar con Jesús and still expect every instruction y esperar que cada instrucción to favor our preference. sea a favor de nuestras preferencias. But here is the glory. Pero aquí está la gloria. Surrender is not lost in the kingdom. El rendimiento no se pierde en el reino. Going back to the opening verse, Regresando al verso cual comenzamos, Paul says, I am crucified with Christ. Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Nevertheless, I live. Ya no vivo yo. See, crucifixion is not annihilation. La crucifixión no es aniquilación, It's a liberation. es una liberación. Because the self that dies Porque el yo que muere is the self that was too small to carry glory. es el yo que era muy pequeño para cargar la gloria. The self that dies El yo que muere is the self that is ruled by fear, es el yo que es reinado por el temor, by pride, por el orgullo, insecurity, inseguridad, lust, lujos, and control. orgullos y control. What rises is not emptiness. Lo que se levanta no es un vacío. What rises is life in Christ. Lo que se levanta es una vida en Cristo. Not I, but Christ. No yo, sino Cristo. Not self-generated strength, No una fuerza generada propia, but resurrection strength. sino un poder de resurrección. Not borrowed inspiration, No una inspiración prestada, but indwelling life. sino una habitación. Not superficial patience, No una paciencia superficial, but the fruit of the Spirit. sino el fruto del Espíritu. Not outward appearances, No una apariencia exterior, but inward transformation. sino una transformación interior. When Christ lives in us, Cuando Cristo vive en nosotros, we can be wounded podemos ser heridos and still walk in y mercy. todavía caminar en When Christ misericordia. lives in us, Cuando Cristo vive en nosotros, we can be pressured podemos sentir presión and still speak y peace. todavía hablar paz. When Christ lives in us, Cuando Cristo vive en nosotros, the Bible becomes more than rhetoric. la Biblia se convierte en más que simple palabras. It becomes a sword. Se convierte en una espada. When Christ lives in us, Cuando Cristo vive en nosotros, coming to church becomes more than a routine. venir a la iglesia se convierte en más de que It una turns into rutina. habitation. Se convierte en habitación. The church does not need more cleverness. La iglesia no necesita más astucia, It needs more crucifixion. necesita más crucifixión. It does not need more self-promotion. No necesita una promoción propia, Baptized in religious language. bautizada en lenguaje religiosa. It needs more people who are dead to applause Necesita más que gente que está muerto al aplauso and alive to y obedience. vivo a la obediencia. It does not need more flesh on stage with a microphone. No necesita más carne en un altar con micrófono. It needs Christ formed in his people. Necesita Cristo formado en en su pueblo. There are some homes hanging in the balance Hay algunos hogares que están aguantados en el balance because someone will not surrender. porque alguien no se quiere rendir. There are marriages gasping for breath Matrimonios que están tratando de respirar because my way will not bow. porque mi manera pues no se dobla. There are callings delayed Hay llamados que están atrasados because pride keeps reaching for the steering wheel. porque el orgullo sigue tratando de tomar el volante. There are sons and daughters wandering Hay hijos e hijas caminando because they have mistaken autonomy for maturity. porque han malentendido autonomía por Madurez. maturity. There are believers exhausting themselves, Hay creyentes que se están cansando, trying to make the flesh do tratando de hacer que la carne what haga only the Spirit can do. lo que el Espíritu solo puede hacer. And the call from heaven Y el llamado del cielo is still the same. es el mismo. Yahweh, not my way. La manera de Jehová y no la mía.
That call must become part of our existence. Ese llamado tiene que ser parte de nuestra We must existencia. declare it every day, Tenemos que declararlo cada día, especially when my way wants to rise. especialmente cuando mi manera quiere despertarse. Before I send that message, Antes de mandar ese mensaje, Yahweh, not my way. la manera de Jehová y no la mía. Before I answer in anger, Antes de responder con enojo, Yahweh, not my way. a la manera de Jehová y no Before la I mía. open that door, Antes de abrir la puerta, Yahweh, not my way. a la manera de Jehová y no la mía. Before I make that decision, Antes de hacer la decisión, Yahweh, not my way. a la manera de Jehová y no la Before I mía. defend my ego, Antes de defender mi ego, justify my bitterness, justificar mi amargura, indulge my appetite, entregarme a mi or apetito chase my o ambitions, correr detrás de ambiciones, Yahweh, not a my la way. manera de Jehová y no la mía. Paul ends the book of Galatians chapter 2 verse 20 Pablo termina Gálatas 2:20 by explaining why he chose to surrender. terminando diciendo porque él decidió rendirse, Because Jesus porque Jesús loved him enough lo amó suficiente to sacrifice himself for para him. sacrificarse él mismo. This is why surrender is possible. Por eso el rendimiento es posible. We're not yielding to a cruel master. No nos estamos entregando a un Señor cruel. We are yielding to the one who loved us unto death, Nos estamos entregando a aquel que nos amó hasta la muerte. to the one who took our place on that cross. El que tomó nuestro lugar en la cruz. If he gave himself for me, Si él se entregó por mí, then I can trust him, entonces yo puedo confiar en él. even in the moments that I don't understand him. Y aún en los momentos cuando no lo entiendo. If he loved me enough to die for me, Si me amó tanto como para morir por mí, then his commandments are not designed to diminish me, entonces sus mandatos no son para hacerme más pequeño, but to deliver me. sino para libertarme. When you know that you are loved, Cuando sabes que eres amado, obedience becomes more than an obligation. la obediencia se convierte más que una obligación. It becomes a response. Se convierte en una respuesta. It becomes the answer of trust Se hace una respuesta a la to confianza, the testimony of the cross. al testimonio de la cruz. We obey because he is worthy. Obedecemos porque Él es digno. We surrender because he is Nos wise. rendimos porque Él es sabio. We follow because he is good. Seguimos porque Él es bueno. And I ask you on this Y morning, le pregunto en esta what mañana, part of your life ¿qué parte de tu vida is still negotiating with the Lord? todavía está tratando de negociar con el Señor? What area ¿Qué áreas bears the fingerprints of self-rule? tiene las huellas de una autoridad propia? Where have you been insisting on your way ¿A dónde has insistido en serlo de tu manera while asking God to bless it? mientras le pides a Dios que lo bendiga? What conversation? ¿Qué conversación? What relationship? ¿Qué relación? What appetite? ¿Qué apetito? What wound? ¿Qué herida? What plan? ¿Qué plan? What stubbornness ¿Qué dificultad have you kept off the altar? no le has entregado al altar? Let this be the day Que este sea el día your will loses its throne. que tu voluntad pierda su trono. Let this be the day Que este sea el día that your flesh stops dictating terms. que tu carne deje de pedir los términos. Let this be the day Que este sea el día where you declare, que tú declares Yahweh, not my way. a la manera de Jehová y no la mía. And when you rise tomorrow, Y cuando te levantes mañana, say it again. dígalo de nuevo. When temptation speaks, Cuando hable la tentación, say it again. dígalo otra vez. When pride swells, Cuando el orgullo se levante, answer with it. contesta con esto. When confusion presses, Cuando la confusión entra, answer with it. contesta con esto. When the old man claws for control, Cuando el viejo hombre trate de tomar Answer with control, contesta con esto. let it become the cry of your household, Que sea la declaración de tu casa, the rhythm to your el obedience, ritmo a tu obediencia, the guard over your decisions, la guardia sobre tus decisiones, the banner over your calling. el estandar sobre tu llamado, Yahweh, not my a way. la manera de Jehová y no la mía. Because in the end, Porque al fin only one life stands. solo una vida permanece, Not the life built by self-will, no la vida creada por una voluntad propia, not the life erected by ego, no la vida levantada por ego, not the life defended by control. no la vida que es defendida por control propio, Only the life that's surrendered to Christ. solo la vida que es rendida a Cristo.
Only the life crucified with him. Solo la vida crucificado con él. Only the life that can truly say, Solo la vida que puede decir, I have been crucified with Christ. con Cristo estoy juntamente It is crucificado. no longer I who live, Ya no vivo yo, but Christ lives in me. mas vive Cristo en mí. God bless you, church. Dios te bendiga, iglesia.